Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Because today is Durga Puja, debido a que hoy día es Durga Puja, I was thinking we could read this instead. yo estuve pensando que podíamos leer este verso. Okay, so this is Chaitanya Charitamrita, Así que este es el Chaitanya Charitamrita, the biography of Sri Krishna Chaitanya, la biografía de Sri Krishna Chaitanya, written about 500 years ago. que fue escrito hace 500 años. Yeah, when Christopher Columbus was discovering the Bahamas. Cuando Cristóbal Colón estaba descubriendo las Bahamas. Yeah, the natives took all his money. Y luego él tomó todo su dinero. Yeah, they took all his money, the natives. Y se llevó todo el dinero de los nativos. Yeah, they sold him tobacco. Y luego vendió como tabaco. And he came back to Spain with tobacco, no? Y regresó a España con tabaco. And then he opened a big business and became very successful. Y luego abrió un gran negocio y se volvió muy exitoso. This is the real history. Esa es la historia real. Yeah. At the same time, Lord Chaitanya's pastimes were going on in India. Pero en ese mismo momento los pasatiempos del señor Chaitanya estaban ocurriendo en la India. So we have to understand it was the same technological atmosphere. Así que tenemos que entender que es la misma atmósfera tecnológica. Yeah, the same general knowledge of the world. El mismo conocimiento general del mundo. And probably much more sophisticated religious life. Y probablemente una vida muchísimo más sofisticada. Yeah. Una vida religiosa muchísimo más sofisticada. We're returning from India. Hemos retornado de la India. Yeah. We came on Swiss Airlines. Regresamos en Swiss Airlines. Yeah, the uncivilized airlines. Una aerolínea incivilizada. They tried to take our money. Están tratando de tomar nuestro dinero. Yeah, but we get it here. Yeah. Maybe we sue them. I don't know. So, yeah. So I think Así que yo pienso that New Braja Mandala que Nueva Braya Mandala is a good place to die. es un buen lugar para morir. Yeah. No? It'd be the best. Quizás el mejor. Yeah.
In the Brihad Bhagavatamrita, En el Brihad Bhagavatamrita, Gopakumar is, going higher and higher. Gopakumar está yendo más alto y más alto. And he finally comes to Vaikuntha, Y finalmente llega a Vaikunta, the kingdom of God. el reino de Dios. And he's so happy there. Y está muy feliz allí. Yeah. Lakshmi and Narayan are like teenagers. Lakshmi y Narayan son como adolescentes. And nobody is older than 16 years old. Nadie es más mayor que 16 años de edad. And Lakshmi treats everybody like her child, kind of. Y Lakshmi trata a todos como si fueran sus hijos. Yeah. It's like Disneyland, Es como Disneylandia. Yeah, with nothing but teenagers. No hay nada más que adolescentes. And maybe 30% finished. Y quizás 30% terminados. So many more things to be done, Hay muchas más cosas, ¿no?, que hay que hacer. So Gopakumar is very happy there. Así que Gopakumar está muy feliz allí. Serving Lord Narayan, Vishnu. Sirviendo a Vishnu, Narayan. And helping everybody with their projects. Y él les ayuda a todos con sus proyectos. But then one day, Lord Vishnu goes to the material world. Pero un día el señor Vishnu fue al mundo material. To do some work. Hacer algún trabajo allí. Then Narada Muni approaches Gopakumar. Y entonces Narada Muni se le acercó a Gopakumar. And he says, Lord Vishnu is very happy with you here. Y le dijo, mira, el señor Vishnu está muy feliz de que estés aquí. But he thinks really you should go on to Vrindavan. Pero él realmente piensa de que deberías ir hacia Vrindavan. And Gopakumar says, yes, it seems that way. Y Gopakumar dijo, sí, parece que es así. I'm so happy here. Estoy muy feliz aquí. Offering service. Ofreciendo servicio. I still feel that maybe I should go to Vrindavan. Pero aún así siento que quizás debería ir a Vrindavan. Okay. And Narada Muni says. Y Narada Muni dijo. Yeah. And so that's why he told me to. That's why Lord Vishnu told me to tell you this. Y es por esto que el señor Vishnu me dijo que te lo dijera. When he wasn't present. Cuando él no estuviera aquí presente. Because if he knew that if he was physically present, you wouldn't be able to go. Porque él sabía que si él estaba ahí personalmente presente, iba a ser difícil para que te vayas. So anyway, you should go to Goloka. Así, de cualquier forma, deberías ir a Goloka. And then Gopakumar said, well, how do I get there? Y Gopakumar preguntó, ¿cómo puedo llegar allí? Then Narada Muni said, you see the pathway over there? Y Narada Muni le respondió, ¿ves el camino por allá? And Gopakumar said, yes, it's very beautiful. Y Gopakumar le respondió, sí, es muy hermoso. So Narada Muni said, you should take that pathway. Y Narada Muni le dijo, sí, entonces deberías tomar ese camino. That goes to Ayodhya. Porque lleva a Ayodhya. And Gopakumar said, well, you told me I should go to Goloka. Y Gopakumar le dijo, pero entonces, ¿por qué me dijiste que iba a ir a Goloka? But you're sending me on the pathway to Ayodhya. Y me estás enviando por el camino que lleva a Ayodhya. And Narada Muni smiled. Y Narada Muni sonrió. He said, yes, you should go to Goloka. Y sí, tú deberías ir a Goloka. But that's the quickest way to get there. Pero esa es la forma más rápida de llegar allí. So, how many people want to go to Radhakund? Así que, ¿cuántas personas aquí quieren ir a Radhakund? Yeah, but this is the quickest way to get there. Pero esta es la forma más rápida de llegar allí. I don't know, maybe so. We're always investigating different hypotheses. Yo no sé, bueno, quizás todos estamos investigando diferentes hipótesis. Yeah. In devotional service. En el servicio devocional. Yeah, we're trying out different things. Estamos tratando diferentes cosas. Yeah. So this is in Chaitanya Charitamrita. Así que este es de Chaitanya Charitamrita. And it's describing all the Lord Chaitanya's pastimes. Y están descubriendo todos los pasatiempos del Señor Chaitanya. Many of them. Muchos de ellos. 500 years old. Hace 500 años. And very, very good. What's it called? The fancy theological term for it. Very, very good historiography. Así que hay una muy, muy buena historiografía. Yeah, it's a history of religious activities. Es la historia de las actividades religiosas. The Bible, there's many, many questions about the history of the literature. En la Biblia hay muchas preguntas acerca de la historia de la literatura. Yeah, it works. Y funciona. Yeah, but
Bhagavata literature is just more systematic. Pero la literatura Bhagavata es más sistemática. So Chaitanya Charitamrita is coming from A.C. Bhaktivedanta Swami. Así que Chaitanya Charitamrita está viniendo a través de A.C. Bhaktivedanta Swami. And he directly has commentaries by his spiritual master. Y él está directamente poniendo los comentarios de su maestro espiritual. Yeah, who has commentaries from his spiritual master. Que tiene sus comentarios de su maestro espiritual. Yeah, and apparently some of the original texts are there. Y aparentemente algunos de los textos originales están allí. Yeah, written. Yeah. Escritos. Yeah. So this is Adi Lila. Así que esta es la de Lila. The pastimes in Lord Chaitanya's youth. Los pasatiempos del Señor Chaitanya en su juventud. And this is chapter 7. El capítulo 7. When Lord Chaitanya visited Varanasi. Cuando el Señor Chaitanya visitó Varanasi. So please repeat. Así que por favor repita. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. 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 Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Holy. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Shri Krishna Chaitanya. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. Varanasi Puri Aila Shri Krishna Chaitanya. Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Puri Soha Sarvaloka Hoila Mahadanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó la ciudad de Varanasi y todos sus habitantes le estaban muy agradecidos. Laksha Laksha Lokaishe Prabhu ke dekite. Laksha Laksha Lokaishe Prabhu ke dekite. Mahabedhaila Dware Nare Praveshite. Mahabedhaila Dware Nare Praveshite. Ladies, Mahashis. Laksha Laksha Loka Haise Prabhu ke dekite. Laksha Laksha Lokaishe Prabhu ke dekite. Mahabedhaila Dware Nare Praveshite. Laksha Laksha Loka Aishe Prabhu ke dekite. Laksha Laksha Lokaishe Prabhu ke dekite. Mahavira Haila Vaire Nare Praveshite. Mahabedhaila Dware Nare Praveshite. Okay. Era tan grande la multitud que se agolpaba a la puerta de su residencia que la gente se contaba por cientos de miles. Prabhu Yavayana Vishveshvara Darshane Lakshi Lakshi Lota Aishi Mile Se Stane. Cuando el Señor fue a visitar el templo de Vishveshvara, cientos de miles de personas se reunieron para verle. So this is a very, very nice purport. Así que este es un significado muy, muy bueno. Maybe Ravinda can read it. Quizás yo lo pueda leer, si estoy en internet. But Pero I'll give some summary first. voy a dar un resumen primero. Because Prabhupada is especially talking about the unusual fact Porque Prabhupada está especialmente hablando de un
hecho inusual. Yeah, that Lord Chaitanya is visiting the temple of the demigods every day. De que el Señor Chaitanya está visitando los templos de los semidioses todos los días. Well, a temple. 8 templos. No, un templo. Un templo. Yeah, Vishveshvara, El templo de Vishveshvara. who is Lord Shiva. Del Señor Shiva. And today we're observing Durga Puja. Y hoy día estamos observando Durga Puja. Devotional service is always expanding. El servicio devocional está siempre expandiéndose. Every day we learn something new. Cada día podemos aprender algo nuevo. We become more and more capable. Y volvernos más y más capaces. Yeah, for serving Krishna. Para servir a Krishna. Krishna doesn't know the limits of our abilities. Krishna no conoce el límite de nuestras habilidades. We don't know that. Nosotros no sabemos. Yeah, we're investigating, no? Estamos investigando, ¿no? Yeah, we're learning new things. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Okay, so here's the could be the purport. Okay, What is it? This is 157? Sí, ¿no? Sí. 157. Yeah, that's the wrong one. I think I have it here. Oh, here it is, yeah. Okay. Significado. One moment, yeah, okay. 3, yeah, okay. Lo importante de este verso es que Sri Chaitanya Mahaprabhu visitaba con regularidad el templo de Vishveshvara, el señor Shiva, de Varanasi. Los Vaishnavas en general no visitan los templos de los semidioses, pero aquí vemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu visitaba con regularidad el templo de Vishveshvara, que era la deidad regente de Varanasi. Por lo general, los sannyasis mayavadis y los adoradores del señor Shiva viven en Varanasi. Pero, ¿cómo es posible que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que había tomado el papel de sannyasi Vaishnava, visitase también el templo de Vishveshvara? La respuesta es que el Vaishnava no se comporta de manera insolente hacia los semidioses. Un Vaishnava tiene el respeto adecuado para todos, aunque nunca considera que un semidios y la suprema personalidad de Dios estén al mismo nivel. En la Brahma Samhita hay mantras en los que se ofrecen reverencias al señor Shiva, al señor Brahma, al dios del sol y al señor Ganesh, lo mismo que al señor Vishnu, todos los cuales reciben adoración de los impersonalistas como Pancho Payana. En sus templos, los impersonalistas instalan deidades del señor Vishnu, del señor Shiva, del dios del sol, de la diosa Durga y a veces también de Brahma. Y este sistema persiste en la India en nuestros días, bajo el nombre de religión hindú. Los Vaishnavas pueden adorar también a todos estos semidioses, pero solo bajo los principios de la Brahma Samhita, escritura recomendada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Podemos señalar a este respecto los mantras para adorar al señor Shiva, al señor Brahma, a la diosa Durga, al dios del sol y a Ganesh, como se describen en la Brahma Samhita. So next month is Kartik. Así que el próximo mes es Kartika. Yeah. And then after that is Katyayani Vrata. Y después de eso es el Katyayani Vrata. And the gopis were worshiping goddess Katyayani. Donde las gopis estaban adorando a la diosa Katyayani. Which is another name for Durga. El cual es otro nombre para Durga. And they were doing austerities for 1 month. Y estuvieron haciendo austeridades por un mes. Yeah. So Durga is very intimately related with Vaishnava culture. Así que Durga está muy íntimamente relacionada con la cultura Vaishnava. But she's also very intimately related with materialistic culture. La cual también está muy íntimamente ligada a la cultura materialista. Yeah, so we have to understand her position carefully. Así que tenemos que entender su posición cuidadosamente. So then Prabhupada gives the mantras here from Brahma Samhita.
Y así que Prabhupada aquí da los mantras del Brahma Samhita. And he says, yeah, we can worship a demigod, but we follow these processes. Y él dice, sí, podemos adorar a los semidioses siguiendo estos procesos. He says, Él dice, following the example of Lord Chaitanya, siguiendo el ejemplo del Señor Chaitanya, we can visit the temples of demigods podemos visitar los templos de los semidioses and show people how to respect them properly. y mostrarle a las personas cómo ofrecerles respeto apropiadamente. We can study science. Podemos estudiar ciencia Yeah. And then show people how to use it properly. y enseñarle, mostrarle a las personas cómo usarla apropiadamente. So today is a good day to memorize these verses. Así que hoy día es un buen día para memorizar estos versos. Shresti stiti pralaya sadhana shakti reka. Chayeva yasha bhuvanani vibharti durga. Ichanurupam apiyasya chachestate sa. Govindamadi purusham tamaham bhajami. Okay. Yeah. So we have a translation of the Brahma Samhita Así que tenemos la traducción del Brahma Samhita in vedabase.io. en vedabase.io. Yeah. And Prahlad Nrsimha, Y Prahlad Nrsimha, who's the person behind vedabase.io, que es la persona detrás del vedabase.io, he wants to come and visit. él quiere venir y visitarnos. Yeah. But I tell him he should only come if he can bring an Audi. Pero yo le he dicho que solo puede venir si nos trae un Audi. The whole story. Hay toda una historia. Yeah. How long it take you to buy Audi? Oh, I am in charge of database.io. I can buy Audi in 15 minutes. So many people are donating. But it's not translated into Spanish Pero no está traducido aún al español or Castilian. Or Castilian. o en castellano. Yeah. Does anybody think here they can translate this into Spanish? ¿Alguien aquí piensa que podría traducirlo al español? It's not easy, no? No es fácil, ¿no? Yeah. Bhaktisiddhanta is using, 18th century erudite English. Bhaktisiddhanta Sarasvati está usando el Inglés, siglo XVIII, muy erudito. idioma inglés muy erudito del siglo XVIII. Even if you speak English very well, Incluso si tú hablas inglés muy bien, it's difficult to understand what he's saying. es difícil entender qué es lo que se está diciendo, Yeah, he's using obsolete forms of the English language. porque usan formas obsoletas del idioma inglés. So maybe before you try and translate this into Spanish, Así que quizás mejor en vez de traducir esto al español, antes de traducir esto al español, you should try to translate Don Quixote into Sanskrit. nosotros deberíamos tratar de traducir el Don Quijote al sánscrito. I mean, translating is not easy. Así que traducir no es fácil. Devotees asked Prabhupada, Los devotos le preguntaron a Prabhupada, as far as we know the history, tanto como yo conozco la historia, if the BBT could publish the Brahma Samhita, si el BBT podría publicar el Brahma Samhita, because it's very essential for our whole Bhagavata culture. porque es muy esencial para toda nuestra cultura Bhagavata. And Prabhupada told him, yes, Y Prabhupada respondió, sí, but do not change what he has written. pero no cambien lo que está escrito. If there are mistakes in spelling, Si hay algunos errores en la pronunciación and maybe some very obvious things in punctuation, y quizás algunas cosas muy obvias en la puntuación, yeah, you can correct those. pueden corregirlas, But don't change anything else. pero no cambien nada más. Yeah. And as far as I understand, Y tanto como yo entiendo, Bhaktisiddhanta's English presentation
La presentación en inglés de Bhaktisiddhanta is simply based upon Jiva Goswami's commentary. está basada en los comentarios de Srila Jiva Goswami. So it's very, very transparent. Así que es muy, muy transparente. And we are the only Vaishnava cult, Y nosotros somos los únicos culto Vaishnava, secto, secta Vaishnava, somos las únicas that gives this attention to Brahma Samhita, que damos esta atención al Brahma Samhita, or even is familiar with it. o incluso algo familiar con esto. Yeah. Lord Chaitanya found the text El Señor Chaitanya encontró el texto in the Adi Keshava temple, en el templo de Keshava, and he carried it with him back to Puri y él se lo llevó de regreso a Puri, with one other book. junto con otro libro, Krishna Karnamrita. Yeah, Krishna Karnamrita. el Krishna Karanamrita, And he gave them to Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinath Acharya, y se lo dio a Sarvabhauma Bhattacharya, a Gopinath Acharya, and he said they contain the essence of all the Vaishnava teachings. y él dijo, ¿no? Esto contiene toda la esencia de las enseñanzas Vaishnavas, And maybe Vedic. I don't know. y quizás védicas. Yeah, so they're a very principal part of our culture. Así que todo esto es una parte muy principal de nuestra cultura. And here we have the Sanskrit. Y acá ustedes ven que tenemos el sánscrito. Shristi means creation. Srishti significa creación. Stiti means maintenance. Stiti significa mantenimiento. Pralaya means destruction. Pralaya significa destrucción. And sadhana means to accomplish something, do something. Y la otra palabra, Sadhana. sadhana significa lograr algo. Yeah. And Shakti Y Shakti means the power. significa el poder. Eka, one. Eka, uno. So this is Durga. Así que esta es Durga. She is the empowered Shakti Ella es la energía empoderada to create, para crear, maintain, mantener and in the end, to collect this whole material world. y al final recolectar todo este mundo material. You don't want to mess with Durga. ¿Tú no debes estar enojada? ¿Enojado con Durga? No. Yeah. You don't want Yeah. Mes. Molestar? mess? Sí, que no quieres tener un problema con Durga, un conflicto. No, que quisieras tener un problema con Durga. No. So the purport is just incredible, Así que el significado es tan increíble, It's frightening, es atemorizante. Bhaktisiddhanta is telling us who we are and what is this world. Bhaktisiddhanta nos está diciendo quiénes somos, qué es este mundo. And he gives very detailed description of Durga's features. Y da una descripción muy detallada de las características de Durga. Yeah, she's always appearing like a very beautiful young girl. Ella siempre está apareciendo como una muy hermosa joven. She chastised her father, Daksha, Ella reprende a su padre, Daksha, but that's improper for a daughter to do that. pero esto para una hija es algo inapropiado de hacer. Yeah, but actually she's his mother. Pero en realidad ella es su madre. So she's a very, very important person. Así que ella es una persona muy, muy importante. Yeah, maybe about 15 years ago, Quizás hace como 15 años, devotees started to use the term Vaishnavi. los devotos acostumbraban a usar este término Vaishnavi. Yeah. Before that, we didn't use it. Antes de eso no lo usábamos. There was only one species, Solamente hay una especie, Vaishnava. Vaishnava. Yeah. and it's always disturbed me, Y algunas jóvenes. It has always disturbed me. Y esto siempre me ha perturbado. Yeah. So I was looking at vedabase.io Así que estuve viendo en vedabase.io for Vaishnavi para el término Vaishnavi in Prabhupada's books. en los libros de Prabhupada. And I think it occurs 23 times, Y pienso que aparece como 23 veces, maybe 27. quizás 27 veces, And like 18 times it's referring to Durga. y como 18 veces se está refiriendo a Durga. Yeah. So if you're saying, Yugala is a real Vaishnavi, Así que si estamos diciendo Yugala es una Vaishnavi verdadera, what it means, esto significa Yugala is real Maya Devi.
que Yugala es una maya, Maya Devi fuerte. es una maya débil. It's not I don't think it's a nice thing, you know. Yo no pienso que sea una cosa buena. She's a real Durga Devi. Tú en realidad eres Durga Devi. It refers to female aspect of Vaishnava. Cada primer It refers to female aspect se refiere al aspecto femenino of Vaishnava, de un Vaishnava, but in terms of Durga's functions. pero en términos de las funciones de Durga. Her function is to bewilder everybody. Su función es confundir a todo el mundo. Yeah, and keep them engaged in the material world. Y mantenerlos ocupados en el mundo material. And purify them. Y purificarlos. By torturing them. Por torturarlos. She has an unlimited number of tortures. Ella tiene innumerables números de torturas. Yeah. But everyone is temporary. Pero cada uno de ellos es temporal. But she has an unlimited number. Pero tiene un número ilimitado. But she doesn't have a bad intention. Pero ella no lo hace con una mala intención. She only does this because she wants to help everybody. Ella lo hace solamente porque quiere ayudar a todo el mundo. She's not independent. Ella no es independiente. She's very sincere servant of Radha. Es una sirviente muy sincera de Radha. Yeah. In Krishna's pastimes, en los pasatiempos de Krishna, when he entered Mathura, cuando entra a Mathura, he encountered all kinds of interesting people. Cuando Krishna entra a Mathura se encuentra con todo tipo de personas interesantes. And one of them was carrying sandalwood pulp. Y una de ellas está llevando pulpa de sándalo. Who was that? ¿Quién era él? ¿Quién era ella? Kubja. Era Kubja. Yeah. And she had a very tall, straight, slender figure, no? Ella tenía una figura, una silueta muy espléndida. No? No. In the Garga Samhita, en el Garga Samhita, it describes in her previous life, se describe que en su vida previa, she was the sister of Ravana. Ella era la hermana de Ravana. Supernaka? Supernaka. And she wanted to enjoy life. She wanted to enjoy sexual relations with Rama. Ella quería disfrutar de relaciones sexuales con Rama. Because she thought he was the most beautiful, attractive male. Porque ella pensó, ¿no?, que era el más hermoso y atractivo varón. So she wanted to indulge in sense gratification with him. Así que ella quería ocuparse en gratificación sensorial con él. So Prabhupada explains in the Krishna book. Así que Prabhupada explica en el Krishna book. This is one kind of Shakti of Krishna. Que este es un tipo de Shakti, de energía de Krishna. But it's the external consciousness. Pero es en la conciencia externa. Yeah. So Supernaka. Así que Surpanaka. Or what's her name? Kubja. Yeah. They both have this consciousness. Ambas tienen esta conciencia. It's like somebody who comes to ISKCON. Es como alguien que viene a ISKCON. And they take a vow. Y toma un voto. I won't eat any more boga. Yo no voy a comer nada más, nunca más boga. I will only take Mahaprasadam. Yo solamente voy a tomar Mahaprasadam. It's very high, though, you know? Es muy elevado, ¿no? Pero I want nice prasadam. Quiero un buen prasadam. Yeah. So their attitude is not to serve prasadam. Así que su actitud no es servir al prasadam. It's to enjoy prasadam. Es de disfrutar el prasadam. So Supernaka, Kubja. Así que Surpanaka, Kubja. They only will associate with Krishna, with Rama. Ellas solamente se asociaban con Krishna y con Rama. Or Krishna, yeah. But they associate in this enjoying mood. Pero ellas se asociaban en este humor de disfrutar. So Prabhupada says, así que Prabhupada dice, we should become very careful of getting entangled in this consciousness. Que nosotros debemos ser muy cuidadosos de estar ocupados en esta conciencia. Because Krishna will associate with us in this mood. Porque Krishna se puede asociar en ese humor. But only sometimes. Pero algunas veces. And not very intensely. Y no muy intensamente. But then Radha
Pero luego Radha, who represents the internal potency, quien representa la potencia interna, she has no desire to enjoy Krishna. ella no tiene ningún deseo de disfrutar a Krishna. She only wants to see a Krishna is happy. Ella solamente quiere ver que Krishna sea feliz. So she captures Krishna. Así que ella captura a Krishna. Yeah. And then Krishna associates with her all the time. Y entonces Krishna se asocia con ella todo el tiempo. And Bhaktisiddhanta explains, Y Bhaktisiddhanta explica, we're going through this prison house of Durga. si vamos a esta prisión, a esta cárcel de Durga, He gives such a terrifying description, y donde se da una aterrorizante descripción, Yeah, especially if you're starting to develop some knowledge of Vedic culture. especialmente si tú empiezas a desarrollar algún conocimiento de la cultura You védica, begin to, know these things, tú empiezas a notar todas estas cosas You understand how dangerous this place is. y entender qué tan peligroso es este lugar. Be very careful. Debemos ser muy cuidadosos. If you visit New Rajamandala for the weekend, Si tú visitas Nueva Brayamandala para el fin de semana, there's many different things there. hay muchas cosas allí. Are you going to have Temple of Durga here? ¿Hay algún templo de Durga aquí? En la vaquería Durga. Yeah. Ah, sí. Yeah. Because it's all there in Gokula. Porque todo está allí en Gokula. It's all here in the material world. Que todo está aquí en el mundo material. But he explains, Pero se explica somehow or other, que de una forma u otra, by good fortune, por buena fortuna, we may come in contact with the sadhus hemos entrado en contacto con los sadhus and hear their hymns. y hemos escuchado de ellos. Actually, he uses it as a verb. You may hear them hemming. Yeah, which is an obsolete form of English. Yeah. And then we start to wake up to our original consciousness. Y empezamos a despertar nuestra conciencia original. And he doesn't go beyond Bhagavad Gita. Y esto no va por el Bhagavad Gita. No, he doesn't go beyond the level of Bhagavad Gita. Y esto no va más allá del nivel del We Bhagavad are, Gita. we are servants of Krishna. Que nosotros somos sirvientes de Krishna. He doesn't talk about more intimate, aspects of that service. Y no habla acerca de aspectos más íntimos del servicio. I'm remembering. Yeah. But then Durga changes. Pero luego Durga cambia Then she becomes Subhadra. y se vuelve Subhadra. Yeah, with Balaram and Krishna. Y con Balaram y con Krishna. Yeah, if you're bad, Si tú eres malo, she's Durga. ella es Durga. If you're good, Si eres bueno, she's Subhadra. ella es Subhadra. Let's go make cookies Vamos a preparar galletas for Krishna. para Krishna. Yeah. And so Subhadra is very auspicious for devotees. Yeah? Así que Subhadra es muy auspiciosa para los devotos. And Kachayani Vrata, no? Y es en el Katyayana y Vrata. How does it go? Devi Mahayogin. Katyayani Mahayogin. Yeah. I can't remember. It's a very, very nice prayer. No lo puedo recordar, pero es una oración muy, muy And we should buena. take some of these prayers to heart, Y debemos tomar estas oraciones Yeah. desde el corazón. Devotees have to memorize different prayers for their service. Los devotos deberían memorizar diferentes oraciones para su servicio. Devi Mahayogi. Yeah. Please arrange for our marriage with the son of Maharaj Nanda. Por favor, arregla nuestro matrimonio con el hijo de Maharaj Nanda. And they're 8 years old. Ellas tenían como 8 años de edad, Yeah, maybe 12 years old. quizás 12 años de edad, And they're just absorbed in this culture. y estaban absortas en esta cultura. And very simple, Era muy simple, but very intense. pero muy intenso. Yeah. So this is all a part of the culture. Así que todo esto es parte de nuestra cultura, How to obtain Krishna. cómo obtener a Krishna. But then we should be careful, no? Pero debemos ser cuidadosos, Yeah, because worshiping Durga is very powerful. porque adorar a Durga es muy poderoso. And she's mentioned a lot in the Bhagavatam. Y se menciona mucho en el Bhagavatam. In Chaitanya Charitamrita, Prabhupada gives a reference to the Brahma Samhita. Y en el Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada da la referencia del Brahma Samhita. And now we're looking at that, Y ahora estamos mirando and we can study it for a week. y podemos estudiarlo por una semana.
But in the purport, Pero en el significado it says se dice that these things are also mentioned que todas estas cosas también son mencionadas in, Sí, sí. on getting rid of the subtle body, becoming free from the subtle body. volviéndose libre del cuerpo sutil, Yeah, the jiva entangled in the material world. el enredo de la jiva en el mundo material. No, the jiva Uh-huh. entangled in the material world. Sí, la jiva atrapada en el mundo material Bathes in the Viraja river se baña en el río Viraja and goes up to Haridam. y va hacia arriba, hacia Haridam. Haridam. So Maharaj just went to Vrindavan. Así que Maharaj acaba de ir a Vrindavan. Did you go to Vrindavan? ¿Fue usted a Vrindavan? or were you looking at Vrindavan from Haridam? ¿O estuvo mirando a Vrindavan desde Haridam? Did you join the Rasa Lila? ¿Usted se unió al Rasa Lila? What color was your sari? ¿Qué color era su sari? ¿De qué color era su sari? But yeah, there's so many kinds of consciousness, no? Pero sí, hay muchos tipos de Yeah, conciencia in Vrindavan. en Vrindavan. But he's explaining, okay, after you get out of this material consciousness, Y se explica que sí, ok, una vez que tú te liberas de esta conciencia material, Maharaj Bharata, Maharaj Bharata, he was liberated. él estaba liberado. He was doing austerities. Él estaba haciendo austeridades. Yeah, and he came to the level of bhava. Y él llegó al nivel de Bhava. Adoshrada sadhu sangha. There's no possibility of accidental fall down in bhava. Que no hay ninguna posibilidad de una caída accidental en Bhava. Krishna Surya Sama Maya Andakarya Krishna Tahanai Maya Radhikar. Yeah. But still, Pero aún así, he had a fall down. él tuvo una caída. And it says in the text, Y se dice en el texto it was because of his previous karma. que esto fue debido a su karma previo. But in the purport, Pero en el significado, Prabhupada says, Prabhupada dice, Parambara, del parampara, impossible. imposible. Yeah, this is not can't have an accidental fall down in bhava. Que no puedes tener una caída accidental en Bhava. It was a fall down because of offensive behavior, offensive attitude. Esta fue una caída debido a un comportamiento ofensivo, un comportamiento Yeah, the original cause of us entering the material world. La causa original de entrar en el mundo material Yeah, some egoistic desire. es el deseo egoísta. Bhoktaram yagnatapa sham. Sarvaloka Maheshwaram, Sufridam Sarvabhutanam. Yeah. I'm everybody's best friend. Yo soy el mejor amigo de todos. So he had a little pet. Así que él tuvo una pequeña mascota. Yeah, my dear. Mi querido, I am your best friend. yo soy tu mejor amigo. Don't think about Krishna. No pienses acerca de Krishna. Yes, this is very, very dangerous. You know? Así que esto es muy peligroso. Prabhupada says, Prabhupada dice, the strongest attachment in the material world el apego más fuerte en el mundo material is father for daughter. es del padre hacia su hija. Yes. Yeah. It's a sexual attachment, no? Es un apego sexual, ¿no? But very subtle. Pero muy sutil. Daddy, you will take care of me. Papi, tú vas a cuidar de mí. Yes, I will. Yes, yo lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. So that's they call it Sarvaloka Maheshwara. Who's the one? Suhridam Sarvadehi. I'm everybody's best friend. Yo soy el mejor amigo de todos. Okay, so when we even get free from that, Así que when we become free from that, Así que cuando nos volvemos liberados de then eso, we can bathe in the Viraja, nos podemos bañar en el Viraya and then we're free of even more subtle things. y nos podemos aún liberar de cosas más And we sutiles can go to Haridam. y podemos ir a Haridam. And Goloka is there in Haridam. Y Goloka está ahí en Haridam. It's much easier to appreciate it at that point. Es mucho más fácil de apreciar Goloka desde ese punto. Every time you go to Vrindavan, Cada vez que tú vas a Brindavan, you're appreciating, more and more. tú puedes apreciar más y más. Yes, the first time La primera vez you get a shirt, right?
obtienes tu polo, and it says, I lost my heart in Vrindavan. donde se dice, yo perdí mi corazón en Brindavan. And the second time you get another shirt. Y en la segunda vez tú obtienes otro polo, And it says, and my passport. y donde dice, y también mi pasaporte. Third time that you lose your shoes. Y la tercera vez también perdí mis zapatos. Y así sigue. Yeah. So the first time you're disturbed at how disorganized Vrindavan is, no? La primera vez uno se perturba de qué desorganizado es Brindavan. The second time you begin, yeah, it's good. Yeah. La segunda vez como que ya lo aceptas. You're not distracted by all these things. Ya no te distraes por todas estas cosas. There's nothing to distract you. No hay nada que te distraiga. Nice. And then you begin to think, well, these things are very old. Y también empiezas a ver, These doors and everything are very old. así de que empiezas a ver que todas estas puertas son muy, muy antiguas. Hundreds of years. De cientos de años. People have been here. De personas que han estado ahí. Yeah. So we make progress. Así que hacemos progreso. To Haridam. De Haridam. Okay. Such are the duties performed by Durga. Esos deberes realizados por Durga. Yeah. To reform us when we are in Maya. Para reformarnos cuando estamos en Maya. And then to help us become purified when we want to take our medicine. Y luego de ayudarnos a purificarnos y para tomar nuestra medicina. Yeah. In accordance in the Bhagavata Shloka. En el Bhagavata Shloka. Vilajamanaya Durdivya. The relationship between Durga and the conditioned souls has been described. La relación entre Durga y las almas condicionadas han sido descritas. Yeah. So I don't know, does anybody know this verse? Is it one verse? Yeah. Yo me pregunto si alguien de aquí conoce ese verso. Hay un verso. Second canto. Huh? We'll have to search it, but it's in the second canto. Where Vyasadeva was compiling the Bhagavatam? Yes, well, it says that Maya feels ashamed to go in front of the Lord. That's the verse, yeah, I thought so. We both get our Bhaktivedanta title, no? This could be one of the two, because this could be one of the verses. Yeah, Radhika Raman said this, for all of the scholars, this is one of the most important verses in the Bhagavatam. Radhika Raman Prabhu dice que para todos los eruditos ese es el verso más importante del Bhagavatam. Even the Mayavadis. Incluso para los Mayavadis. And it says that Vyasadeva was going to write the Bhagavatam. Ahí se dice que cuando Vyasadeva estaba a punto de escribir el Bhagavatam, yeah, and he could see everything. Él podía ver todo. He could see Krishna's external potency. Él podía ver la energía externa de Krishna. A Krishna. And how the external potency was completely under the control of Krishna. Y cómo esta potencia externa está bajo el completo control de Krishna. Yeah, so it's a very, very important verse. Así que este es un verso muy, muy importante. The relationship, yeah. So very, very nice description. Así que acá hay una descripción muy buena. I don't know anybody else has any comments or anything. No sé si alguien tiene algún comentario o algo. Okay, here we have. Guru Maharaj, hay muchos devotos que los sábados hacen ayunos, pidiendo favores de Shiva, y alguna vez cuando hablé con algún místico, me dijo de que no estaba mal hacer ese tipo de austeridades. Entonces quería yo realmente entender si es correcto o no. Puedo entender 67%. No, I'm losing. I left my hearing in Vrindavan. It's getting worse. Yeah. I left my money in New Brajamandala. My euros in New Brajamandala. It's nice. Yeah, okay. Mataji is saying that there are many devotees who make ayunos, fast on Saturdays. Oh yeah. On Saturdays. Many devotees. Oh yeah. She says. I never heard that before.
no sé si hay campeón, pero But then she talks to a mystic person, yeah. and he told her that it is not bad, que no es malo. ¿Qué le Y él decía que no está mal que los Vaishnavas hagan esos ayunos, porque algunos lo hacen porque pues tienen un mal karma o qué sé yo, están pasando por una cosa astrológica que tú entiendes. Ajá. Ajá. That mystic person told Mataji that it is not bad to make this fast because of our bad karma, Okay, yeah. planets, bad planets, Yeah. astrological. Shiny, no? Eh. Saturno? Sí, Yeah. Shani. Yeah, in ISKCON, En ISKCON, I've never heard of anybody doing this. yo no he escuchado que nadie haga esto. Yeah, and, you know, some people I'm sure do it, you know, Sí, algunas personas estoy seguro que lo hacen, but they're doing it from their Indian tradition. pero ellos vienen de una tradición hindú. Yeah, fasting on Saturday Ayunar el sábado is for Shiny, es para Shani, Saturno. es para Saturno. Yeah, and he is responsible for so many things like this and that. You know? Él es responsable de muchas cosas, ¿no? Como esto, lo otro, Realization of bad karma. Para la realización de get free from the bad karma, Yeah. para librarse del Yeah, bad karma. Ravana was trying to control everything. Ravana estaba tratando de controlar todo. He was very powerful. Él era muy poderoso. So he grabbed Shiny, you know, Así que él agarró a Shani and put him under his foot, I think, you know, y lo puso debajo de sus pies, or under his throne, pienso, o sobre su trono. so he couldn't execute his duty Así que no pudo ejecutar este deber in terms of Ravana or his followers. en términos de Ravana y sus seguidores. But somebody distracted Ravana for a moment, Pero alguien distrajo a Ravana por un momento. and then Shiny escaped. Así que Shani escapó. Yeah. There's one place on the Brajmandal Parikrama. Hay un lugar en el Brahmana Parikrama. You know, we're walking for 1 month. You know, Estuvimos caminando por un mes, over 400 devotees, you know, como con 400 devotos, sleeping on the ground, everything. durmiendo en el piso, todo eso. And when we arrive in this forest, Y cuando llegamos a este bosque, maybe Kokilvan, quizás Kokilvan, yeah. Kilavan, Kila. o Kilavan, Kila. Yeah. Then we come to this place where Shiny is worshipped in Vrindavan. y llegamos a este lugar donde Shani es adorado en Vrindavan. And it's one of the few places in all of Vrindavan. Y es uno de los pocos lugares en todo Vrindavan. But it's become popular, you know. Pero se ha vuelto popular. Yes, so on Saturdays so many people come, you know, Así que los sábados muchas personas van and give, 20 grams of mustard oil. y ofrecen como 20 granos de semillas de mostaza, Something, yeah. So there's, it's popular now in Vrindavan. algo así, y es ahora popular en Vrindavan. Yeah, the Brijbasis have their own particular, world. Yeah. Y así que los Brahmasis tienen su propio mundo particular. Yeah, they'll worship different mystic yogis and stuff. Ellos adoran diferentes yogis místicos, y But many times they just do it as a joke almost, pero algunas, ¿cómo? Sometimes they do it almost as a joke or something. Pero algunas veces ellos lo hacen también como si fuera una broma o algo así. Everybody's welcome in Vrindavan. Todo el mundo está caminando en Vrindavan. Puggle Baba Mandir, Yeah, they don't know. Puggle Baba Mandir. Loco. Yeah, you heard of it. Loco. Yeah, you know. Entre Brindavan y Mathura. Yeah. Puggle means crazy Pablo significa loco in Brijavasi. y Brayavasi. Yeah, Puggle Baba Mandir. So there's one crazy Baba guy, Así que hay un templo de un Baba un poco loco. Krishna Balaram told me about him. Y Krishna Balaram me habló acerca de él. He could make rupees. The police kept arresting him La policía lo capturó y lo arrestó for different things. por diferentes cosas. But then he would just disappear from the jail. Pero luego desapareció de la cárcel. So one time they caught him. Así que una vez lo Captura. capturaron And he said, I will give you money if you stop bothering me. y le dijo, yo te voy a dar dinero para que pares He de said, molestarme. everybody raise your hands. Así que todo el mundo levante sus manos. And all these rupees started falling from the sky, Y todas estas rupias cayeron del cielo. And then he ran away. Pero él se fue And as soon as they reached for the rupees, y tan pronto como cogieron las rupias, they all disappeared. todas estas desaparecieron. I mean, it was like
Vrajavasis will go to his temple. Así que los Vrajavasis a veces van a estos templos. So anyway, there's this place in Vrindavan. Every Saturday they have big shiny puja. Así que hay estos lugares en Vrindavan donde hacen esta puya shani. And we were staying there on the Hanumatpresaka one night. Y una vez que estuvimos en el Braya Mandala Parikram por una noche, And the next day we were supposed to go back to Krishna Balaram temple for Prabhupada's festival. y al día siguiente se suponía que teníamos que regresar al Krishna Balaram, al templo Krishna Balaram para el But it's festival de Srila Prabhupada. about a 2-hour drive. Es como 2 horas manejando Because it's all over country roads, por todas estas subidas y bajadas del terreno. And there's 400 of us. Y éramos como 400 nosotros. So the yatra organizers said, no, just take rest. Tomorrow we'll have buses. Y el yatra nos dijo, descansen, mañana vamos a tener buses. And we'll leave right after Mangalartik. Y vamos a salir después de Mangalarti. This is kind of crazy, Y era algo como un poco loco. No tremendo. Yeah. So we woke up, Así que caminamos and after Mangalartik, después de Mangalarti there was something like 15 buses there. y habían como 15 buses Different sizes, styles. de todos estos tamaños diferentes. Skinny drivers, fat drivers. Conductores flacos, conductores gordos. Some drivers were hungover. Un conductor que estaba borracho. No, después de borracho. Yeah. Estaba ya como... I mean, they appeared at night, Y eso parecía como... por la noche. Parecía por la noche. And there was no sound or anything. Y no había sonido de nada. It's like, 15 buses out here. Era como 15 buses por aquí. Patio abajo. En el patio. Yeah. So anyway, yes, some people worship Shiny. Así que sí, algunas veces las personas adoran a Shani. And I think in Vedic culture, Y pienso que en la cultura védica he's especially concerned with karma. hay una preocupación especial por el karma. And then Durga is the supreme controller for all these things. Y Durga es la suprema controladora de todas estas cosas. Shiny is also probably a material position. Shani está... Es una posición material, un puesto, ¿no? Sí, Shani está en una posición material, en un puesto Yeah, material. also part of Durga's karma. Y él también es parte de este karma de Durga. So devotees probably not recommending these things. Así que probablemente los devotos no recomiendan estas cosas. Maybe if you're a Vrajavasi, Quizás para un Brayavasi you can do these things. puede hacer estas cosas. Yeah. It's very strange. Así que es muy raro. Yo había escuchado que de las 4 actividades del alma condicionada, la protección es la más fuerte. Esto se aplica también al mismo aspecto, que tú quieres proteger a tu hijo. La protección del cuerpo. Un momento. Okay, entonces, He have heard that of the 4 types of material activities from the conditioned soul, no? Eating, sleeping, mating, and defending. Yeah. Defending is the most prominent. which one? Oh, Defending is the most prominent. Is defending Protección. related to I want to protect my child? Yeah. Is defending related to... In the purport, En el significado, I think Bhaktisiddhanta specifically talks about that. Bhaktisiddhanta específicamente nos habla de eso. Yeah. Okay. Yeah. It says, the benedictions Él dice, las bendiciones received from Durga recibidas por Durga in the shape of wealth, en la forma de riquezas, property, propiedades, recovery from illness of wife. recuperarse de la enfermedad de una esposa Yeah. And sons. Okay. sí, recuperar, Otherwise, listen, claro, recuperar a su esposa y a los hijos de una should be enfermedad. realized as deluding kindness of Durga. They should be realized Deben realizarse as the illusory kindness of Durga. allá como una bondad ilusoria de Durga. Yeah. Now I am safe. Ahora yo estoy a salvo. Yeah.
No, yeah. No problem. Yeah, this, I don't know. What is it? Virga. Yeah, what's in your Kubja? Kubja. Yeah, what's that mean? Yeah. Quería preguntar a Maharaj, que él tiene experiencia, ¿por qué se recomienda que cuando uno va a Vrindavan y primero a ver el templo de Shiva, Gopeshvara? ¿Por qué? Prabhu is asking that because of your experience, it is recommended to, when we arrive in Vrindavan, first visit Gopeshvara temple. Why? Why we have to visit Gopeshvara temple when we arrive in Vrindavan? I mean, I think Prabhupada did these things. Yo pienso que Prabhupada hizo estas cosas Yeah, because he knew what he was doing. porque él sabía lo que estaba haciendo. But some of them, when devotees came, Pero algunas veces cuando los devotos van, he didn't do them, you know. no lo hacen. Yeah, he would just go to Krishna Balaram temple. Ellos solamente van al templo de Krishna Balaram. Yeah, because he knew the devotees would become confused. Porque ellos saben que los devotos se pueden confundir. They would start buying Narayana kavachas. Ellos van a empezar a comprar kavachas Narayana. Yeah, and the Brijbasi guys, they sell all these things. Y todos los Brajavasis le van a vender todas estas cosas. Yeah, and they're not necessary. Y estas no son necesarias. Yeah. But yeah, Gopeshwar Mahadev. Pero sí, Mahadev He's Gopeshvara one of the four Digpals, no? es uno de los 4 Dipals That protect Mathura Mandala. que protegen Mathura Mandala Yeah, from external influences. de las influencias externas. Yeah, I know one Brijbasi, Yo conozco a un Brajavasi, Jagamohan. Yagar Mohan. Yeah, I think every day he goes there from Vrindavan. Él cada día va por Vrindavan Brings a bucket of Jamuna water. llevando en un balde agua del Yamuna Yeah, for the priest to offer. para los sacerdotes para ofrecer. And he sends me pictures sometimes. Y él me ha enviado algunas fotos algunas veces. It's very beautiful puja. Y es una puya muy hermosa. Yeah. So yeah, we can do it Así que sí, podemos hacerlo with the proper perspective. con una perspectiva apropiada. And then the Brahma Samhita prayer is there. Y están ahí en las oraciones de Brahma Samhita. Lord Shiva. First word? Shiram yata dadim vikara visesha yoga sanjayate nahi tata krita aste hektaho yasambutam apikata samupaiti karyad govindamari Porque se dice que él te deja entrar en el Dham. Because it is said that Gopeshvara, Lord Shiva, he allows us to enter the Dham. He's the gatekeeper. Sí, él es el portero. Otherwise you go someplace else. De otra manera, tú vas a ir hacia otro lugar. Yeah, in the purport, Bhaktisiddhanta says, En el significado Bhaktisiddhanta dice, you are deflected. tú estás Desviado. tú estás desviado. Yeah. And you don't go on the altar. Tú te subes al altar, Yeah, you go someplace else. tú no te subes al altar, sino te vas a otro And lugar. then you feel Radha, Govinda Chandra, their statues, I have to be respectful. Y tú ves a Radha Govinda Chandra como estatuas y les tienes que ofrecer respeto. Yeah. So, Solo un comentario, como usted está hablando de ir al templo de Shiva, pues antes íbamos a Loibazar, pero hay uno que está justo al lado de la policía, en el Parikram. Pasada la policía al cruce, ahí hay un templo de Shiva. Y ahí se puede ir y pedir el permiso para entrar en Vrindavan. He says that there is a Shiva temple next to the police station in Vrindavan. And we can go there and ask is for... it with Ganesh? When you start the Parikram, after police is the temple Shiva Pol. Yeah. Pero con un estatua de Ganesh and muy fuerte. No, solo una piedra ahí que es Shiva.
Yeah. Un pequeño templito. Yeah. In the middle of the road. Oh, In the middle of the road. Sí, big. Okay. Big. Yeah. Okay. So we want to thank everybody. Así que queremos agradecer a todos And it's very nice to be here. y es muy bueno estar aquí. And I think Ram Vijayotsava Festival is coming. Y pienso que está viniendo el festival de Rama Vijayotsava. Yeah. And you have to build a big effigy of Ravana, no? Así que tenemos que edificar una gran estatua de Ravana. Yeah, made of straw. Hecha de paja. With fireworks. Con fuegos artificiales. And then have a big festival. Y podemos tener un gran festival. And howl and make noise. Y hacer estos ruidos. So everybody in Brihuega. Así que todo el mundo en Brihuega. The Hindu festival. Es un festival hindú. Maybe we should go. Quizá deberíamos ir. Maybe we should worship the Virgin. Quizá podemos adorar a la Virgen. To protect us. Para que nos proteja. And then Kartik, no? Y luego Kartika. Yeah. So many nice festivals. Así que muchos muy buenos festivales. Yeah. So thank everybody. Hare Krishna. Hanumatpresaka Maharaj ki. La bruja dorada. Maite no es la bruja negra o blanca, es la bruja dorada. Oh, I like your jacket. Where did you get that? It's nice. Did somebody make that? This was for devoted biocultura. Nice. Alana? When I'm traveling sometimes, I have a hat or something, it's difficult to find. She works with regular soap, it's not good. And then I realize I'm staying house to house. Almost all the ladies have shampoo. And this is hair. Use half their bottle of shampoo and wash your sweater. All for the classes, what do you prefer to give from our side? As many as you give, the better, but should be something that you feel comfortable. What is your calendar? I'm studying. You going to Canarios? No. I'm going to go. I have to check exactly, but I'm scheduled to go to Alicante not this weekend, the next week. Going on Friday and coming back. Normally on Monday, depends on, there is one paperwork for the place, we have to stay on the long.